bienvenidos al panel. Hemos escuchado de algunos de los presentes en este panel sus visiones acerca y sus investigaciones acerca de diferentes tipos de neoplasias. En el panel trataremos de abordar algunos aspectos que tal vez sean unificadores y que pudieran verse desde las diferentes perspectivas, también algunos elementos en común. Yo quisiera, antes de también ir abordando algunas de las preguntas concretas del público, preguntarles algo que creo que no ha quedado totalmente, o que no fue explícitamente dicho, pero que estoy seguro que tienen ustedes experiencia en ello. ¿Cuáles serían el tipo de equipos humanos que se han tenido que ir formando para optimizar el análisis e integrar la información para las indicaciones tanto de diagnóstico como de tratamiento diferenciado utilizando los enfoques genómicos? ¿Qué visualizan para el futuro inmediato en cuanto al equipo humano que tiene que irse integrando entre los clínicos y los investigadores para aprovechar lo antes posible estos nuevos hallazgos en cuanto a marcadores moleculares que se están descubriendo y que pueden aplicarse muy prontamente? Sería esa pregunta, si quieren irla tomando, por favor. So I think that's an excellent point, and that's something that's something in Canada that we're really challenged with right now. Canada's a public system, and so we have many of the same challenges that I think you have here and that they have in Europe. And so sort of what we're starting to do is in the larger centers, we're starting to implement some of the new technologies, and we're trying to implement them in simple ways. So, for example, we're not doing whole exome sequencing and whole genome sequencing at a clinical level, whereas we do targeted gene panels where it's much more easy to interpret, where we can have more of a black and white answer. We're trying to use other technologies such as digital droplet PCR and things like NanoString, where you just get counts and it's very simple for people to learn how to interpret these findings. So sort of the approach that we're taking in Canada, and at least in Toronto, is to try to use techniques that are easy to interpret and that are very robust, reliable, and very reproducible amongst different centers. Muchas gracias. Para mí, yo creo que en México, sobre todo, que es lo que más conozco, hay varios puntos que se han visto y hay estudios también en el extranjero que han demostrado, por ejemplo, que los clínicos, en cuanto se oye la palabra genético o genómico, son pruebas que a lo mejor no van a decidir hacer por la falta de, porque piensan que no las pueden interpretar o cómo les van a comentar a los pacientes. Entonces yo creo que uno de los puntos muy importantes es cómo integrar a los estudiantes en las áreas de la salud a que tengan estos conocimientos y que se integren como parte de su formación y como parte del manejo clínico de los pacientes. Entonces, por una parte es eso, y además de también contar con, obviamente, con el equipo necesario y para hacer análisis de datos que sea rápido, que sea efectivo y que se le pueda dar esto al paciente de una manera lo más eficiente y eficaz posible para que tenga algún efecto en su tratamiento. Sobre todo en cáncer, creo que es muy importante poder integrar estas alternativas genómicas para dar un mejor diagnóstico y tratamiento, y sobre todo pensando, por ejemplo, en pacientes en recaída o en pacientes que ya han salido de tratamiento. A lo mejor podríamos, a través de herramientas genómicas, identificar mutaciones accionables que les pudieran dar una opción de tratamiento a estos pacientes, independientemente de la histología y de la edad del paciente. Gracias. So let me talk to 2 points. First of all, there is a desire for many people to jump into this genomic age and say, the old clinical stuff, the old pathology, it's old. We don't need that anymore because now from a sequence we can do everything. And in fact, one may be able to do some, but I think the first thing to remember is the old wisdom from the clinical world still has a lot of validity. And probably what's most important
is there's a huge need to do the large studies in which you can truly do the multivariate analysis to truly ask, what are the new additions that are actually helpful, and what are the new additions that may actually be more expensive ways of just recreating the wheel, of doing the old stuff again. So in building your teams, I think you need people with the wisdom of time, as well as the people who are the younger ones who are all charged ahead to add these new tools. Secondly, as Dr. Mercado just was mentioning, I'll amplify that I think we are creating an absolute need for a new group of individuals to really become part of the clinical research team, and that's bioinformaticists. We are generating huge amounts of data, and to be honest, most, like myself, have not been trained to really deal with that kind of data. We can think biologically, we can think clinically. To really think in terms of high complexity databases, for many of us is really a new skill that at best we will learn to appreciate and learn to make some judgments, but we really need people who not only do they know how to work a computer and deal with that, and not only do they know how to do computation, but they need to know the biology and the medicine also. So we really need a gradation of people, from the clinicians down to the basic scientists, with several new classes, such as the bioinformaticists added in. Thank you. Gracias. Yo me uno a la discusión compartiendo la necesidad de nuevos especialistas en bioinformática, pero en la interfaz entre matemática y genómica, digamos, especialistas que puedan manejar datos masivos con herramientas matemáticas apropiadas, pero que conozcan cuál es la pregunta científica que estamos tratando de responder para mapear a una enfermedad, un tumor, y aparte de todo ello, promovería la formación, el entrenamiento de especialistas en citómica, pensando en que estamos mapeando tumores, pero también dentro de los tumores hay tal diversidad que necesitamos comenzar a secuenciar masivamente subtipos celulares, ¿no? Dentro inclusive de las categorías de células troncales hay diversidad genética desde su inicio, y en busca de la raíz del tumor necesitamos también comenzar a hacer genómica de poblaciones celulares y no solo de poblaciones humanas o tumorales. Gracias. Bueno, yo comparto la opinión de todos los aquí presentes. La verdad es que lo más difícil de tener el dato, de tener el resultado, es cómo se va a aplicar. Hay mucha diversidad en el mismo tipo de tumores o poblaciones, como lo comenta la doctora Pelayo, pero aparte nuestros estudiantes, yo hablando no en la clínica, sino en los laboratorios, los estudiantes no saben qué hacer con los datos, no saben muy bien cómo interpretarlos, no todos ellos, pero sí la mayoría, y sobre todo yo favorecería mucho que pensaran que los que hacemos investigación básica, cuando estamos tratando de contestar una pregunta, tenemos que pensar en cómo van a beneficiar al paciente de alguna u otra manera. No dejarlo aislado como que es un conocimiento que se va a generar, sino pensar cómo se va a difundir, cómo se va a aplicar, y para eso pienso que necesitamos más interacción de los estudiantes que están en el laboratorio haciendo posgrados, con los médicos que están haciendo especialidad en oncología, en pediatría, etcétera. Esa integración va a ser muy importante para que pues haya esta retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta aborda un poco algunas de las inquietudes que he tenido de parte del público, y me gustaría continuar con una segunda pregunta que tiene que ver un tanto más con aspectos de la investigación, que son los que se refiere a estas primeras presentaciones. Va a haber otro panel por la tarde.
más enfocado a las aplicaciones clínicas y al aspecto de los tratamientos. Sin embargo, pues todo está conectado y es el objetivo de este evento. Pero la otra pregunta que creo que no se ha abordado y puede abordarse de manera integrada entre los varios participantes es la manera en cómo podemos, si vemos la importancia de integrar un enfoque de genómica de poblaciones o de si en los protocolos de investigación estamos realmente detectando señales de diferencias entre los mecanismos de incidencia en unas poblaciones y otras, tanto en genes de predisposición como en algún aspecto ambiental que se pueda reflejar en los mecanismos, o si realmente el enfoque debe ser más a genómica de poblaciones celulares solamente. Yo entiendo que son las dos cosas, pero ¿cómo desde sus perspectivas de las diferentes entidades que ustedes conocen, piensan que las diferencias relacionadas con la cuestión poblacional va a ser importante o consideran que no tanto? I think that's a really important point. I mean, I can speak to within brain tumors at least, and especially in medulloblastoma, we're finding that there are biological differences across different populations. And so one example is we're finding that there's more high-risk medulloblastoma and more metastatic medulloblastoma in the Middle East. There's more WNT patients in India, and there's more group 3 patients in Japan. And so I think this really says that there are risk alleles involved in individual populations, and I think it's important that we don't just take what's mostly been done in the Western world, or I should say the Western world, in Canada, the United States, and Western Europe is really where all of the data is coming from. And I think it's important that we involve all countries, because I think there's a lot that we can learn biologically with respect to what constitutes risk alleles and what's causing some of our diseases. But we can also learn that maybe one treatment in one area is not going to be the same somewhere else. So I think this is very important that we do population-wide studies, but incorporate biology, incorporate SNPs, and incorporate risk alleles into this as well. Bueno, acerca de los estudios poblacionales, yo también quería comentar acerca de algunas de las cosas que se han identificado con los estudios de secuenciación de nueva generación en población pediátrica. Es esta parte de los tumores silenciosos, que en algunos de los tumores pediátricos pues se encuentra no se encuentran tantas mutaciones como en cáncer de adultos, o en algunos de los, por ejemplo, nuestro sarcoma pues sí es un tumor con muchas mutaciones, pero hay algunos casos de mutaciones de tumores silenciosos. Y a este respecto pues también se ha generado la pregunta de si hay, además de mutaciones somáticas, si en la población pediátrica habría mutaciones germinales que fueran de importancia para el desarrollo de tumores en esta población, y que fueran más que como un tipo de síndrome o de cáncer hereditario, que son muy poco frecuentes, que fuera un conjunto de variantes raras que predispusieran para el desarrollo de cáncer pediátrico. Y a ese respecto yo creo que es una pregunta muy interesante, porque en cáncer pediátrico, debido al corto tiempo en que desarrollan el cáncer, pues ha habido poca exposición a factores ambientales, como es en el caso de adultos, y entonces probablemente sí estas variantes de predisposición fueran de importancia. Y la única manera de poder resolver esta pregunta pues tendría que hacerse a través de estudios poblacionales muy grandes que fueran capaces de identificar estas variantes raras. Entonces, creo que es importante desde este aspecto, y también por las diferencias que hemos visto en el comportamiento clínico de los pacientes en la población mexicana con respecto a otras, desde el desarrollo de diferentes tipos de tumores, pero también respuesta a quimioterapia, de los efectos adversos que se ven en los pacientes también son diferentes. Entonces considero que son muy importantes, pero definitivamente también el otro punto acerca de los estudios poblacionales celulares pues son básicos, ¿no? Porque vemos que hay una gran heterogeneidad en los tumores, y que algunas de estas subclonas son las que pudieran dar el desarrollo de recaídas o de metástasis, y que sería importante identificarlas, ¿no? Gracias, doctor. So, you've heard the term precision medicine multiple times today. And I think
precision medicine is a goal. Right now, we're not very precise. I don't think in the near future we're going to get very precise. I think it's really where we need to head to, but I think the problem is information. We ask about cell populations, we ask about different ethnic populations, we ask about heterogeneity, we ask about recurrence. Everything matters. It's all going to be important. For us to be precise in our treatment ultimately is going to mean to sort of get control over everything. And that's not easy, because one of the biggest problems is these studies, the more and more variables you look at, the more uncommon the variables, the harder it is to do the studies. And I think one of the greatest tragedies is to have multiple small studies, because you accomplish nothing with multiple small studies. Collaboration is the word that needs to become the mantra, the slogan for everyone. International collaboration is something that is desperately needed, partly because it will deal with some of the variations between populations, but even more so, it will get the numbers up. It will get us to the point we can actually ask questions reliably and not see one study with one answer, another study with another answer, and then you end up ultimately seeing a meta-analysis trying to pull all the studies together. So I think all these things matter, and I think ultimately we need to think as a community, and not just as a Mexican community or American community or as a pathology community or as an oncology community, but as really super large communities. How do we get it done, and how do we get it done right the first time without spending millions of dollars to say that didn't work? Thank you. Gracias. Mi opinión es que la información que se va a dar a través de los estudios masivos, ¿no?, genómicos, es complementaria, aunque un tanto diferente a la información que podemos obtener de estudios enfocados de poblaciones celulares. Y masivamente el beneficio es que tengamos hoy el conocimiento o la sugerencia de que los tumores en la etapa infantil tienen menos número de mutaciones, seguramente porque no han sido adquiridas a lo largo de la vida, que los tumores malignos, y tal vez nos van a definir, ¿no?, el escenario grande de esa malignidad, pero también nos permite clusterizar a los individuos y, en el mejor de los escenarios, suponer la transición desde la salud hacia la enfermedad a través de esta clusterización y predicción, ¿no?, de buenos o malos pronósticos. Eso en el caso de los estudios masivos, y en el caso de los estudios enfocados a conocer características biológicas muy precisas de cada tumor, la diversidad que se muestra entre las células al interior del tumor nos podría mostrar, digamos, comportamientos muy específicos bajo situaciones específicas en donde el microambiente tumoral juegue un papel relevante. Es decir, identificada una mutación, podemos predecir que ese individuo, bajo condiciones microambientales específicas, podría transitar hacia uno u otro escenario, ¿no? Sí, yo considero que todos los puntos que han tocado son muy, muy importantes, y creo que el estudio de poblaciones para ver pues estas diferencias, como lo mencionaron, nos pueden dar clúster, es decir, patrones que nosotros podamos identificar que cierta población se puede ir hacia el camino de que tengan cáncer o no, y entonces poder tener acciones que puedan evitar esto. Entonces yo creo que lo más importante es eso, conocer, hacer los estudios poblacionales junto con los estudios de las poblaciones celulares. No vamos a poder definitivamente, en mi opinión, conocer todas las variabilidades genéticas, todos los puntos de encendido
para una célula tumoral, pero sí podemos entender en general y tener los puntos más importantes para así poder identificar poblaciones y tratar de mayor manera de tener un tratamiento especial para ellos. Bueno, yo quisiera nada más enfatizar este punto que se mencionó en relación a la colaboración y precisamente las dificultades que implica el tener esta colaboración, tanto desde el punto de vista más inmediato entre las instituciones y sus diferentes enfoques y acceso a los pacientes, sus diferentes prácticas internas, y no se diga a nivel internacional. Sin embargo, también quiero llamar la atención sobre iniciativas que existen en la actualidad y tecnologías que nos permiten, con la participación precisamente de los especialistas necesarios, que aporten la posibilidad de manejar grandes cúmulos de datos, comunidades complejas colaborando. Son otro tipo de especialistas que ayudan a que esto se pueda dar. Con las tecnologías de la información que actualmente disponemos, sí existe la posibilidad de visualizar grandes consorcios de colaboración nacional e internacional. Una de las grandes convocatorias que en este momento se está debatiendo se llama la Global Alliance for Genomics and Health, y en esta iniciativa de colaboración pues se está buscando precisamente esto, llegar a los grandes números que el doctor Barr nos comentaba. Y creo que esto puede ser también muy claro, me parece a mí, cuando se da uno cuenta de la complejidad del número muy importante de variables que entran en esto, pero que están siendo susceptibles de investigación y están siendo susceptibles de llenarse con datos sólidos alrededor de esta complejidad que siempre nos ha parecido, era de esperarse que fuera así de complejo, pero no necesariamente teníamos las herramientas para catalogar toda esa complejidad y después tratarla de interpretar de manera colectiva. Yo tengo varias preguntas, insisto, que tienen que ver con especialmente aspectos del uso en la clínica, cómo traducir la genómica a tratamientos específicos, que los invito a que se retomen en el panel de la tarde. Y hay algunas más relacionadas con los aspectos básicos que se presentaron en este grupo de ponencias. Por ejemplo, una relacionada que les voy a comentar, si la pueden abordar, dice que el diagnóstico de diferentes tipos de leucemias, con base en translocaciones y mutaciones específicas, corresponde a los laboratorios de análisis clínicos de cada hospital o a laboratorios de investigación. Piensa que sería difícil capacitar al personal de laboratorios de análisis clínicos para que lo interpreten. Me parece que esto ya de alguna manera se respondió, como que es más sencillo hacerlo en los laboratorios locales, en algunas de las más bien establecidas de las modificaciones moleculares mejor establecidas y de más fácil interpretación, y en laboratorios de centros de investigación más grandes, algunas de las más complejas. Esta otra pregunta, perdón, más específica: ¿el aumento de la incidencia de leucemias en los últimos años está relacionado con un aumento de la frecuencia absoluta o se trata de una consecuencia de la mejoría en las técnicas de diagnóstico? ¿Alguno quisiera abordar este tema? Lo que pasa es que, bueno, depende cómo se hicieron la estadística, pero se tiene que tomar en cuenta el número de pacientes. O sea, sí, yo sí creo que ha aumentado el diagnóstico y se refieren, hay más oncólogos, pediatras atendiendo en diferentes estados de la República, hay un mejor registro de estos pacientes, entonces me parece que tiene más que ver con el registro a que haya una causa, aunque sí se ha visto aún en México y en otros países, como se comentó, que sí ha ido incrementando. Aún, por ejemplo, en población mexicana viviendo en Estados Unidos, sí se ha incrementado la incidencia de leucemias. Entonces, además del registro, que hay un mejor registro, también tiene que haber otros factores que están influyendo en este incremento de los casos de leucemia en población hispana o mexicana. También alguna de las preguntas tiene relación con que se
lleguen a mapear estos conocimientos en las guías de práctica clínica. No sé si puedan hacer alguna referencia a cómo están ahora las guías de práctica clínica. En el caso particular de la leucemia, parece que hay varias, se mencionó que había varios lineamientos. ¿Cómo están siendo tomados en cuenta en los diferentes ámbitos clínicos? ¿Es un hecho que ya se comprenden y se utilizan o qué se necesitaría para que pudieran utilizarse más abundantemente? Me parece que son aspectos que están en progreso. Es decir, en el área de investigación, en concordancia con la clínica en leucemia linfoblástica aguda, posiblemente el aspecto que ahorita se está resolviendo favorablemente es el consenso en la metodología, en el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico genético, morfológico desde luego, y diagnóstico citómico, y posiblemente la transferencia del conocimiento y la aplicación en el área clínica es algo que vendrá subsecuentemente y que está en progreso, y que hay que esperar a lo mejor un número de años que esperemos no sea muy grande para que esto se cristalice, pero definitivamente la comunicación con el clínico y con los servicios todos que están controlando la leucemia linfoblástica se está dando, solo que ahorita el problema que se está resolviendo mayormente es el diagnóstico integral consensado de forma nacional. Muy bien. También un poco relacionado con este tema, se mencionó en alguna de las ponencias la utilización de un enfoque genómico integrativo, en donde hay una serie de diferentes mediciones que no son solamente con un solo enfoque molecular o una sola tecnología. ¿Cómo veríamos esto en el tiempo? O sea, ¿qué tan distantes estamos de que los enfoques integrativos en el análisis de los tumores de manera individualizada ya estuvieran accesibles, tanto por razones de costo como por razones de la complejidad de su valoración? I think right now we're quite a ways away from integrating all of these techniques for personalized medicine. Certainly, the way we're approaching this is when you do clustering with things like DNA methylation and gene expression, what we're finding is the larger cohorts you get, the more groups you're finding, and so one of the consequences of this is when we find these groups, how many distinct subgroups are there, and how many distinct groups are there of each tumor entity, and so when we overlay things like copy number, fusion data, and to a lesser extent, at least in brain tumors, mutational data, we're finding that some of these groups are defined by copy number changes, by fusions, and by mutational data. I think we're still a ways away, at least in brain tumors, from using this for personalized medicine. I think where this becomes important is where we don't need to use complicated techniques, which rely on a lot of interpretation to identify those patients as a DNA methylation or gene expression. I think what this means is you could do things like try to identify the fusion, try to identify the point mutation or the copy number aberration. But I think really right now we're still in a discovery phase, and the major role of this is really for discovery of new biological subsets and understanding the biology of the tumor rather than direct application to the patient. Dr. Barr? So let me give you a historical perspective. I don't like to think that I'm now can do that, but I can. So I've been in pathology for about 25 years. When I got into pathology, people were talking about the antibody. It was a very special, magical thing that only there were a few keepers of the antibody. And immunohistochemistry was going to revolutionize pathology. In fact, people said we might not even need to look at the H&E slide anymore. We'll just look at the immunohistochemistry. Well, what happened is the field eventually got tested over time, and we've got a number of good antibody tests, but we're still looking at the H&E slides. A number of years ago, expression profiling came out,
And even the director of the National Cancer Institute in the US said, this is going to change, it's going to revolutionize pathology. We're still using the microscope. We've got a few tests that we can use with expression profiling. Sequencing efforts. People thought if we can sequence the entire genome, we will know everything you need to know. And how many sequencing tests we're doing? We're doing a few sequencing tests. So I think what we've seen of time as each methodology has arisen, we've seen incremental utility. In some cases, we've seen some of the older approaches being supplanted. In other cases, nothing has changed. So I think when we talk about these large integrative approaches, I think it's still a futuristic perspective, because I don't think we've had the test of time to really understand at the end of the day what is going to be the clinical utility of each of these things, where it's going to fit in, where we have to stop doing what we used to do, and where it's got to be a true integrated approach of H&E image with immunohistochemistry, with mutation analysis, maybe with methylation analysis. But that's going to take a lot of time, and I think we're going to see a slow progression. So I think right now, getting back to the earlier question, or the earlier issue, what does that mean for people in practice? It means for people in practice, you got to understand what's coming. You got to take, particularly for the medical students and the residents, they need really to learn this stuff. Not necessarily to be experts in it, but to at least understand where it's going, and if need, to increase your ability to do that. Thank you. ¿Tú quieres comentar? Sí, bueno, es también una pregunta para los panelistas que yo quisiera, es acerca de, hay muchas cosas que todavía no podemos aplicar a la clínica, pero una de las situaciones en cáncer pediátrico es que todas las terapias blanco tardan mucho tiempo en llegar a los pacientes. Los estudios, por ejemplo, de estas de secuenciación, ya sea dirigida para mutaciones accionables, que ya sabemos donde hay una terapia blanco, podría ser ya utilizado en la clínica en este momento, o sea, valdría la pena, sobre todo en población pediátrica, donde casi no tenemos acceso a terapias blancos, no hay estudios, muchos estudios en niños, entonces no sé si es algo de lo que ya podríamos aplicar en este momento para el manejo. Siempre me gusta pensar en el ejemplo que les pongo cuando me preguntan qué tan rápido vamos, qué tan despacio vamos. Siempre les comento que no hace muchos años la sobrevida en leucemia era del 30% en niños. Ahora, como lo presentaron, la sobrevida es 85-90% en los centros que están trabajando intensamente en esto, ¿no? Eso quiere decir que definitivamente hay un avance grande, no un avance como quisiéramos, lo rápido que se pudiera. Sin embargo, creo que las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, definitivamente, en mi opinión, van a acelerar que algunas terapias blanco llegan más rápido a ser utilizadas en la clínica. Los modelos que se tienen ahora de animales humanizados, que antes no se podían, porque tratar a un niño experimentalmente tiene cuestiones de éticas que seguramente vamos a ver por la tarde. No es lo mismo que en adultos, es mucho más intenso todo lo que se tiene que presentar. Sin embargo, con este modelo de ratones humanizados, pues se pueden dar mejores respuestas para ver después cómo saltar ya a los niños. Entonces yo considero que sí, estamos en una era en donde vamos a duplicar, si no es que más, qué tan rápido vamos a llegar a que las terapias que se están viendo a nivel preclínico lleguen a la clínica. Muchas gracias. Pues se nos agota el tiempo y yo quisiera simplemente terminar agradeciendo a los doctores Pelayo, Ramaswamy, Bar, Huerta y Gaby Mercado por su participación en este panel y agradecerles a ustedes su atención. Tengo entendido que vamos ahora al corte para comer, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.